Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Chino Magia. Hoy nos encontramos con Marcela Roldán Frieiro. Bienvenida, Marcela. Gracias por la invitación. Gracias a vos, un gusto enorme que estés acá. Bueno, vamos a conocer todo su camino holístico. Ella es profesora de yoga. ¿Cómo comenzó todo, Marcela? Consultarte. Si esto es algo que vos lo tenés ya de muy chica, ¿cómo fue que lo fuiste descubriendo? ¿Cómo llegó el yoga también a tu vida? Bueno, yo creo que es como pensaba hoy, ¿no? Que todos nos preguntamos en algún momento quiénes somos. A veces muy chiquititos jugando, y jugamos a eso, jugamos quizás a hablar con alguien o a preguntarnos cosas y después eso se pierde o se vuelve a recordar después de mucho tiempo. La práctica de yoga llegó a mí primero porque mi papá y mi hermana se habían iniciado en meditación y había muchos libros en casa de varias actividades. De hecho, encontré no hace mucho algo de mi abuela, que era un libro holístico de muchas actividades, entre esas yoga, y me decían de joven, de cuando yo era adolescente, que tendría que practicarlo, y para mí era demasiado tranquilo, demasiado pasivo para mi personalidad. Y bueno, llegué igual, porque uno llega a donde tiene que llegar en algún momento. Así que me encontré con la práctica ya más grande, a los 22, 23 años, haciendo una práctica más deportiva de asana. Asana quiere decir asiento, pero bueno, hoy en día está más traducido a muchas asanas, muchas posturas que hoy se conocen en la modernidad. Y bueno, empecé como una rehabilitación, que necesitaba curar mis rodillas. Estaba muy mal, no me podía arrodillar a esa edad, no podía saltar. Y bueno, encontré a mi primer profesora, que se llama Eleonora Majorel, una excelente profe, hermosa persona, que me acompañó a curar mi cuerpo. Bien. Y realmente se restableció perfecto. Bueno, haciendo mención, un saludo a la profesora. Un saludo a la profesora. Y, o sea, fue a través de una crisis. Sí. Algo que te estaba pasando a vos en lo personal. Sí. Que Sí. el yoga te encontró a vos y vos encontraste al yoga. Tal cual. El primer paso con esa profesora, la primer clase, cuando estuviste ahí, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que sentiste? Si notaste como que es algo diferente, obviamente, pero bueno, como diciendo, va Mira, por acá. Me estoy acordando ahora que eso se lo contaba a mis amigas y ni ellas se acordaban. Cuando yo practicaba hockey de chiquitita, teníamos un profesor de educación física, o de la parte física, que nos hacía hacer yoga, nos decía. Entonces yo conocía la palabra, conocía de qué se trataba por lo que se hablaba en mi casa. Y me encantaba esa parte del entrenamiento, que hacíamos asanas, posturas de gran elongación, de fuerza. Y ahora me estoy acordando que es algo que me encantaba. Lo he hablado, pero cada 2 por 3 me olvido. Es raro porque han estado todas estas cosas muy metidas en mi vida y yo casi que ni me daba cuenta. Como que inconscientemente, o sea, el yoga siempre, por lo que estás contando, apareció en tu vida. Por el libro de tu abuela, por lo que encontraste, por el profesor de hockey. O sea, estabas destinada. Se ve que sí, se ve que sí. Yo le huía Claro. Y tarde o temprano creo que las cosas se dan siempre como se tienen que dar. Bien. Pero bueno, mientras que iba avanzando, realmente tenía una práctica muy comprometida. Hacíamos prácticas de 2 horas, 3 veces a la semana. Eran de mucha práctica física, pero esa práctica física iba demandando lo que es el yoga en sí mismo, que es mucha concentración, ¿sí? Estar en foco, estar presente, regular tu respiración, no juzgarte, no juzgar. Bien. Y ahí empiezan a entrar todo lo que conocemos con el yoga, ¿no? Que si querés después nos metemos un poco profundamente, pero cuando uno arranque por donde arranque, las otras vertientes, las otras aristas de esta gran joya aparecen. Hoy en día hay gente que empieza su práctica justamente por un dolor físico, porque necesita sacar tensión muscular, otros porque tienen ansiedad. Bueno, los médicos ya se van enterando un poquito más de qué se trata esta práctica,
Pero cuando llegan a la práctica vamos descubriendo muchas cosas en nuestro cuerpo. Empezamos a experimentar el cuerpo físico, Bien. pero con él el energético, el emocional. Empezamos a reconocernos en todas nuestras capas y eso empieza a flashear mucho. Si vamos a la base, o sea, ¿qué es el yoga y de dónde viene su origen, cómo se manifestó? Bien, el yoga es de la India, ¿sí? Hay muchos libros escritos, pero básicamente es algo muy antiguo. La palabra yoga no está muy claro cuándo arranca, pero es algo prehistórico, se supone, ¿no? Nosotros enseñamos en nuestra formación que en una zona que ahora es Pakistán se encontraron como las primeras, se le llaman protoyivas, que son como estatuitas de una mujer sentada en asana, en postura, que se dice que puede estar meditando. Pero algunos dicen que sí, hay muchos textos, otros dicen que no tanto. Pero bueno, en la India védica, que ya es una época pro-aria, cuando los arios llegan a estas tierras, aparecen las primeras escrituras sagradas, que son los Vedas, que capaz que alguien lo conoce, que Veda quiere decir sabiduría. Pero bueno, hay que investigar un poco dónde aparece la palabra yoga. El yoga en realidad empieza a hablarse un poco después, en unos textos que se llaman Upanishad, que son muchos textos muy hermosos. Pero siempre el yoga era reconocido o como un estado, ¿sí? Y como un concepto de la mente, no del cuerpo. Bien. Luego sí, ya en la era común, 400 años luego de Cristo, aparece Patanjali, que ya todos los que somos más o menos profes o los practicantes que hacen algo más tradicional reconocen ese nombre de Patanjali, que es el que sistematizó el yoga. Pero cuando sistematiza el yoga y hace esa escritura en sutras, bueno, hay 8 pasos, ¿sí? Lo que se llama el Ashtanga Yoga, que no es el Ashtanga Yoga que nosotros conocemos con estas posturas más dinámicas de hoy, sino que Ashtanga quiere decir 8 pasos. 8 anga partes, se diría. ¿Y esas posturas son en la actualidad que están en el yoga también? No. Son... Esos 8 pasos Sí. Se llaman Yama y Niyama, los 2 primeros, que en Bien. realidad son los que a veces uno tiene que llevar, los que a veces no, lo que uno tendría que llevar a su vida. Los yamas son la manera en que vos te relacionás con el mundo, con el otro, y son muy parecidos a los mandamientos, ¿sí? El tema de no desear cosas que tiene otra persona, no tener violencia, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión, que eso Bien. está en una oración si no me equivoco, del Ave María. También que no abuses de la energía que tenés. Inclusive en muchos textos, en la mayoría, hablan de la energía sexual. Hoy en día se habla también de la parte sensorial. Y bueno, y después está la parte de vos con vos mismo, ¿sí? De tener contento, de tener entusiasmo, Bien. de estudiar, en ese estudio que vos hagas, también indagues en vos. No te quiero decir los nombres porque son todos en sánscrito, pero son esos 2 pasos. Cómo vos te llevas con tu entorno y cómo te llevas con vos mismo. Y recién después de esos 2 pasos, donde empieza la práctica de yoga, está el asana. Asana que conocemos como postura, pero que en ese momento se hablaba de una asana meditativa, una dhyānasana, una postura de piernas cruzadas, en donde uno empezaba la otra parte del camino. Luego de asana viene pranayama, que es el trabajo con tu energía vital. Bien. ¿Sí? Conocen la palabra prana, hoy en día se encuentra en distintas líneas de pensamiento. Muchos hablan ya, ¿cuánto prana que hay acá? Te dicen, ¿no? Sí. Pero el prana es todo. Nosotros, si no hay prana, no hay vida. Bien. Pero en ese pranayama
que también a veces lo conocemos como respiración, algunos dicen respiración o pranayama. En realidad la respiración es una de las maneras del manejo de tu energía vital. Entonces en la práctica hoy en día conocemos un pranayama, nadi sodhana, por ejemplo, poder equilibrar tu energía femenina y masculina, negativa y positiva. Entonces están estas técnicas respiratorias para trabajar tu energía vital. Luego de eso, es un camino, ¿no?, que uno va transitando. Viene la parte de pratyahara. Pratyahara es integrar tus sentidos, que los sentidos no te saquen hacia afuera, que porque un sonido vos no estés, no te distraiga o no te lleve, ¿sí? El gusto, Bien. ¿sí? El tacto, bueno, integrar los sentidos para que vos sigas haciendo este camino hacia adentro en vos. Luego viene dharana, que es el foco, la concentración o la unidireccionalidad, dharana, y luego llegamos a la meditación, a dhyana. Bien. ¿Sí? A tu estado meditativo, al cual vas llegando desde yama, pasando por niyama, por asana, por pranayama, por pratyahara. O sea, todos se van como interrelacionando. Bien. ¿Para qué? Para llegar a samadhi, que también es una palabra que son palabras sánscritas que muchas veces en distintas líneas del pensamiento se toman distinta, pero que digamos que Patanjali lo tomó como integración de todos estos pasos. Aparecería la integración, los cuales nos da una claridad. A veces se habla de expansión de conciencia. Y eso es el yoga, nada más, para Patanjali. Y después hay otras líneas y otras visiones, pero bueno, la mayoría de los que estudiamos un poco, profundizamos en profesorados, en formaciones, a Patanjali se le da el mayor crédito. Todos los grandes gurús modernos y sí, quizás antes de la modernidad, siempre tomaron a Patanjali como el que sistematizó al yoga. Ok. Bueno, Marcela, y consultarte, vos en los comienzos tuyos de la práctica del yoga, que lo hacías para algo personal tuyo, ¿cómo te fuiste dando cuenta que querías esto como una profesión al día de hoy? ¿Cómo fue ese, a través de una crisis, pero también fue un despertar? Sí, siempre fueron pequeñas crisis, porque mi profesora, con la cual yo practicaba mucho tiempo, sí, y realmente la práctica hacía que yo pasara por determinadas etapas de mi vida muy sostenida por mí misma. Bien. Bueno, se fue a otra provincia, entonces dije, bueno, yo tengo que practicar en otro lado o puedo estudiar, porque ya tenía otra profesión, tenía otro trabajo, y tenía mellizas. Claro, madre. Sí. Sí, madre de mellizas, en ese momento creo que tenían 1 año. Y entonces empecé a averiguar y dije, bueno, voy a estudiar para mí. Ya tenía muchos libros, había leído, bueno, en ese tránsito de la práctica había leído mucho. Vos estando también en el proceso de embarazo, continuabas con yoga. Sí, sí. Bueno, y hacerle mención también a todo el público que nos está viendo, ¿cómo es ese proceso para las madres que están embarazadas y el beneficio también de la práctica de yoga durante el embarazo? Sí, prácticamente es porque uno está con uno mismo y al estar con uno mismo sabe lo que le pasa y lo que necesita. Bien. Es como esa intuición que uno tiene de sí mismo, o el conocimiento de sí mismo, de su cuerpo, de sus emociones, cosas que cambian en un embarazo, por ejemplo, y que uno se va dando cuenta. Entonces, al darse cuenta, va pudiendo gestionar lo que va sucediendo. Yo tenía 2 bebés en mi panza y realmente pasé un embarazo muy bueno. Bueno, después se dio que nacieron un poquito antes porque me sentía también que andaba mucho, y esa es la crítica que hago luego. Se adelantaron un poco. Pero bueno, toda esta práctica a mí me ayudó a ser muy serena, a ser muy pasiva, a no adelantarme emocionalmente a las cosas que podían suceder si las veía negativas o positivas. Esta práctica tiene que ver con eso, con que uno puede escuchar su mente y puede ver a su mente yéndose tras un pensamiento negativo
y poder volver, neutralizar esa emoción para poder estar en paz, dejando que las cosas vayan sucediendo cuando suceden, de la mejor manera. Bien, como un equilibrio. Tal cual. Sí, buscar el equilibrio en eso. Así que bueno, sí, realmente, bueno, tengo una formación de yoga para embarazadas también, donde se practica específicamente para que las embarazadas tengan su tránsito y su disfrute de sus hijos, sus niños dentro de su cuerpo y acompañarlos hasta el día que ya están fuera. Bien. Bueno, y entonces en todo el comienzo del yoga, de la formación que decidiste estudiar, para que nos comentes cómo llegó la formación, dónde lo hiciste, cuánto tiempo es, y el proceso después cuando también que lo terminaste, es decir, sentir vos el llamado de ser vos profesora de yoga y brindarlo a la sociedad. Sí. Si fue también con alguien, no sé, amigo, familia cercana, o que creo que son como los primeros comienzos, y después del boca en boca. Sí, en realidad tenía mucha práctica yo antes de formarme. Bien. Entonces ya había leído mucho, había practicado mucho, entonces hice una formación en la ciudad de La Plata, pero yo trabajaba en ese mismo momento, trabajaba muy cerquita de donde tenía que ir a estudiar. Entonces, y mis hijas eran muy pequeñas, Claro. Así que hice una formación integrada, muy buena, que tiene su sede en Córdoba y que en su momento tenía una sede en La Plata. Y bueno, y estudié 2 años. Lo que pasa que como ya tenía tanto estudio, enseguida me ofrecieron dar clase. Y bueno, yo tenía mucha energía en ese momento, trabajaba 7 horas, me iba corriendo después de trabajar esas 7 horas en la oficina, un ratito más a dar una clase. Y así empezó y no paré. Esto estoy hablando del año, estudié en el 2003 más o menos. Bien. Y a partir de ahí, por una cuestión de ofrecimiento, no querés dar prácticas acá, donde me estaba formando, lo dije que sí porque realmente me gustaba, ya estaba como muy inmersa en lo que iba estudiando. Me había atrapado más de lo que pensaba. Al estudiar, algo claro que me pasó, que yo eso se los digo hoy a mis alumnos y a los que se van formando, es que yo primero practiqué, primero puse el cuerpo, primero tuve la experiencia. Y cuando agarré los libros, ya sabía de qué se trataba. O sea, le puse nombre a cada una de esas experiencias que había tenido. ¿Sí? El tema del pranayama, de ver cómo mi energía se movía en mi cuerpo cuando ya estaba haciendo alguna práctica o una técnica respiratoria. Yo cuando lo practicaba, mi profesora no nos daba tanta información, lo podía leer en un libro, lo practicábamos, estábamos mucho tiempo para hacer un asana. Asanas capaz que eran bastante desafiantes, pero no se las mostrábamos a nadie, no había una foto que nos sacábamos ni lo poníamos en Instagram, eso quedaba para nosotros. Sí. Y la experiencia de repente desafiar al cuerpo, invertirlo totalmente, pero para eso había que tener mucho cuidado, una respiración muy regular, una mente muy fuerte y estable. Y cuando empecé a leer los libros en el estudio y decía el libro que el asana es estable, tiene que ser estable y sin esfuerzo. Yo decía, claro, porque yo cuando logré despegar mis piernas del piso y estaba apoyada en la garganta, lo hice sin esfuerzo, no lo hice con la fuerza de mis músculos, lo hice manejando mi energía. Un estado de relajación plena. Pleno, y bueno, y ahí cuando ves ese potencial que tiene tu cuerpo, que tiene tu mente, también para correrse cuando necesita que el cuerpo accione, o la respiración necesita acomodarse de determinada manera para que el cuerpo accione, uno va conociendo de sí mismo un montón de cosas, que después las lees en los libros. Bien. Creo que es como la ciencia hoy en día y la neurociencia hoy describe que es valioso meditar. A nosotros nos dijeron, o sea, si hubiésemos nacido hace mucho, ¿no? Pero está escrito en textos antes de Cristo lo importante que es la meditación. Y hoy lo comprueba la ciencia, ¿no? Hoy la ciencia solo lo avala, pero eso siempre estuvo ahí. ¿Vos en lo personal meditas todos los días?
No medito todos los días, practico sí todos los días en cuanto a práctica, a lo que llamamos meditación de sentarse a meditar, ¿sí? Uno puede tener una práctica meditativa, que es más que nada dharana, como mantenerse en ese estado anterior a la meditación, ¿sí? Justamente en estos pasos sí practico en mi vida yama y niyama, asana, Bien, sí, sí. pranayama y pratyahara, dharana, y no siempre me siento a meditar en dhyana, no siempre, no todos los días. Sí, un ratito, siempre luego de mis clases y de clases que yo tomo. Practico varias líneas de yoga, distintas a las que aprendí. Me gusta investigar mucho, me gusta sacar el valor de cada una de esas prácticas. Me sorprenden, me siguen sorprendiendo y me encanta sorprender. Y esas líneas de yoga que decís, si las puedes mencionar, cuáles Sí. son, y si también el hecho de una clase tuya, el que va a hacerla con vos, vos haces como una unión de todas esas clases. Sí, digo nuestra porque somos varios los profes siempre que nos comunicamos y nos integramos a hacer la práctica. Y porque nunca me gusta decir mí ni yo. ¿Está bien? Pero en la práctica se integra, sí, se integra mucho. Se integra el pranayama que practicamos, en la sintonía que tratamos de concentrarnos y de entrar en sintonía con el entorno, con la naturaleza. Yo a veces doy prácticas al aire libre y es muy importante entrar en sintonía del ritmo de ese espacio, el sonido solo de los pájaros, sin ruidos externos, adecuarse al clima. Usamos el asana y varias otras asanas que en la época ya moderna aparecieron, que ya todos conocen, que grandes gurús del Hatha Yoga, por ejemplo, que es todo lo que practicamos. Todos practicamos, cuando ponemos el cuerpo, practicamos Hatha Yoga. Bien. ¿Sí? Por más que diga que es Kundalini y por más que diga que es Ashtanga Vinyasa y por más que yo diga que es Vinyasa, si usamos el cuerpo para la práctica es Hatha Yoga. Okay. ¿Sí? Es largo de explicar, pero también para que sepamos que todos lo hacemos. Bueno, y consultarte, ¿cómo es una clase con vos para que nos comentes a todos los que están viendo el canal? Si lo puede hacer gente de cualquier tipo de edad, si lo pueden hacer chicos, cuánto tiempo es la duración, cuáles son los síntomas que les pasa a las personas que van por primera vez. Cuando se acercan. Sí. Tengo distintas prácticas, algunas son integradas. En este momento, como es verano, estamos integrados. Pero Bien. suelo separar en marzo una práctica que es redundante decir que es terapéutica, porque es terapéutica en todos sus niveles, ¿sí? Porque realmente ayuda a encontrar ese equilibrio. Lo que pasa es que hago una práctica más suave, teniendo en cuenta la patología de las personas. Obviamente, para saber de patología hay que estudiarlas. Hay un estudio de la biomecánica y de la fisiología hecha por cada profe, por ejemplo, que nosotros formamos. Pero en este caso también yo me instruí bastante para poder generar eso y hacerlo, de que una persona venga con una radiografía, con una tomografía y entender qué quiere decir el médico cuando lo manda a yoga y que no tenga que hacer determinado movimiento. Entonces separamos a esas personas que están cuidando su cuerpo, rehabilitándose en un horario particular, y después más tarde vienen los que pueden trabajar más dinámicamente, podemos levantar un poco el voltaje de la práctica, ya están acostumbrados a respirar de determinada manera, a sostener una respiración con determinado ritmo, una postura con determinada intensidad. Entonces yo en verano lo integro y están todas esas personas de los dos horarios y se trabaja muy bien porque hay tanto para hacer en la práctica que nunca hacemos algo muy parecido. Tratamos de investigar mucho y hay un ida y vuelta muy grande de los practicantes conmigo como para saber por dónde ir. Y eso, practicamos todos estos pasos desde el asana para poder llegar a la meditación. Y siempre hay una meditación al final de la práctica. Bien. Para mi gusto es corta,
pero tendría que dar prácticas de 2 horas. Mi práctica dura 1 hora y media. ¿Hora y media? Sí. ¿Y la última parte cuánto tiempo es de la Y meditación? son 10 minutos. Antes hacemos relajación, pranayama y meditación. Bien. Muchos dicen, muchos interpretan la meditación que también puede ser acostado. Yo no concibo la meditación acostado, entonces para mí eso es una relajación. El pranayama es este trabajo con la energía vital, que muchos también lo pueden tomar como una meditación, pero la meditación realmente es el estado que viene luego de completar esas prácticas. Bien. Y con acierta referencia dentro de las prácticas, de las clases, a los materiales del yoga, ¿cuáles son? Si obviamente las personas lo tienen que llevar o se lo ofreces vos dentro del espacio. Los materiales los ofrecemos. A veces, en época de pandemia, muchos se han hecho de su bolster, por ejemplo, que es como una almohada con forma de salchicha grande que lo usamos mucho para la extensión de columna o también en flexión. Bien. Son elementos que ayudan mucho, que antiguamente usábamos de madera. Yo usaba extensores de madera cuando recién empecé y que se fue haciendo como un poquito más amable en este último tiempo. Sogas usamos, o cintos, bloques, zafus a veces, la mat que a veces el que quiere se la trae, su esterilla o a veces están en las salas. Desde hace un tiempo le decimos, el que quiere traer la propia la trae. Bien. Pero si no, ofrecemos tanto bolster como zafus como cintos. Bien. Los cintos, o sea, hacemos referencia ahí a las sogas, son para las personas que no llegan a unas posturas, no te digo extremas, pero... No siempre el cinto es para ayudar, a veces es para potenciar algo. ¿Sí? A veces ayuda porque no llego con mis brazos y a veces sirve para corregir la postura, según cómo lo enlace. Bien. Entonces enseñamos un poco de cómo se enlaza para que ayude a la postura o para que la corrija o inclusive la potencie. Bien. También te quiero preguntar, hay una práctica de yoga que hoy por hoy, ya que hablamos de la mujer, o sea, cuando está embarazada, pero después cuando nace el bebé, que están ofreciendo la clase de yoga llevando a tu bebé ahí mismo. No sé, mira, lo he escuchado, lo he visto. Sí. No lo podría juzgar ni decirte nada porque no conozco cómo se desarrolla. Yo creo que, te lo digo desde mí, desde lo que haría yo, desde mi propia experiencia, creo que la madre y el hijo necesita una intimidad. Bien. Iría por el lado de la intimidad que de un grupo de gente. Lo poquito que vi fueron asanas por encima del bebé que no sé, no me parecen cuidadas, porque imagínate que una mamá tendría que cuidarse ella y al bebé a la misma vez de no hacerle mal. Me parece que una práctica más yoica podría ser un masaje yantala que existe, que es de la India, que es este contacto mamá-bebé a través de un masaje y un aceite tibio, que hoy en día sí se dan formaciones y hay profesores, de hecho una amiga mía, varias creo, están formadas y es muy íntimo, se va y se instruye a la madre, ni siquiera se toca al bebé, se agarra un muñeco, se cuenta cómo es el masaje, cuál es la forma y la madre le hace ese masaje al bebé para estrechar un poco más el vínculo. Preferiría eso. Está bien. Bueno, Marce, y preguntarte los beneficios de hacer yoga. Y múltiples. Podríamos ir de lo más burdo a lo más sutil o al revés, pero prácticamente es encontrar la respuesta de quién sos, que es ese llamado que uno tiene, creo, en cualquiera de las corrientes de este pensamiento o del llamado espiritual, como podemos decir. Uno se pregunta quién es, para qué está acá, cuál es su potencial, qué es esta vida, qué va a pasar cuando me vaya, qué pasa cuando los demás se van. Entonces yo creo que lo que hace la práctica de yoga es darte respuestas pequeñas. A veces la respuesta es, no puedo mover el dedo gordo. ¿Cómo no lo puedo mover? La profesora hace así o separo los dedos del pie. ¿Cómo hace la profesora que separa todos los dedos del pie? Y yo de repente necesito desde lo más burdo,
conocer mi cuerpo y conocer mi pie. ¿Cómo puede ser que no conozca mi pie si lo tengo hace 52 años? Mirá. Y así, en la práctica de yoga y en el profesorado hablamos de justamente las capas o los kollas. La capa más externa es este cuerpo físico y las demás capas van yendo hacia los demás cuerpos. El cuerpo energético, empezar a conocerlo y experimentarlo, cómo es mi energía, cómo la manejo, cómo me siento hoy con mi energía. ¿De qué manera la potencio? Bueno, hay muchas maneras en la práctica de hacerlo. Mi cuerpo emocional, cómo lo reconozco, cómo reconozco que es automática esa emoción que tengo, esa reacción, hasta poder ir corriendo esos velos, hasta ver mi cuerpo mental, la forma de mi pensamiento. ¿Cuál es la forma de mi pensamiento? ¿Qué suelo pensar? Siempre voy hacia ese pensamiento X. Y cuando voy reconociendo esas capas y me voy conociendo, llego al núcleo. Okay. Tengo que tener esa conexión, creo, con mi espíritu, con mi alma, en principio. Un viaje de autodescubrimiento muy personal. Y haciéndote mención, uno va a la clase de yoga, yo en lo personal hago yoga, es algo muy relajado, muy bien, pero ¿cómo haces para tener esa continuidad durante, que es la clave, ¿no? Durante el día, como ese equilibrio? Pues sí salís relajado, pero después capaz que volvés como a esa normalidad. Creo que la vida es así y vamos a tener que gestionar el ida y vuelta y por eso la práctica no siempre es tan lenta, no siempre, hay como distintas prácticas que generan distintas cosas. Pero bueno, uno tiene que llegar al conocimiento más profundo, que es el de su mente, que creo que es el que más te distrae o que más te tensa cuando vos salís de la clase. Porque vos saliste de la clase relajado, si te frenaron un auto en la esquina cerca. Y toda esa hermosa relajación muscular que tenías, sí. Ya es un pensamiento, ¿no? Sí. Un pensamiento negativo, claramente. Y ese pensamiento negativo tensó todo tu cuerpo. Entonces ahí está también de nuevo pensar qué es yoga y hacia dónde, cuál es la clave, que es llegar a mi mente. Bien. Poder rápidamente gestionar, es una emoción, es una reacción, ¿qué hago con esto? ¿Qué herramientas tengo? Respiro, saco el aire, activo mi sistema parasimpático, que sé que es exhalando, retengo un instante sin aire e inhalo lento. Si inhalo rápido, también por el susto, lo más probable es que le diga algo a la persona que me acaba de sacar de este estado. O sea, las técnicas de respiración son muy importantes. Sí, muy, porque cambian el estado de ánimo, porque cambian el sistema nervioso. Y hay que practicarlo todos los días, por eso digo que yama ni yama, es desde que te levantás. Para el público, ¿alguna técnica sencilla de respiración que pueden hacer diariamente? Y lo primero que se enseña es la respiración completa, por lo menos como para que nosotros podamos saber que hay un potencial en nosotros y que esa respiración completa tiene 3 fases. Una respiración baja, que estimula el sistema parasimpático, que es esta respiración en la que vemos en un bebé cuando está durmiendo. Una respiración media, que ensancha la caja torácica, que a veces lo usan los que cantan, por ejemplo, para sostener el lírico. Si tiene que sostener una nota mucho tiempo, ensancha la caja torácica en la zona media y posterior. Y zona alta es simplemente para llegar a ese estímulo arriba de completar la respiración. Lo que hay sí que es muy interesante son las fórmulas. ¿Qué tiempos voy a usar y para qué? Bien. Si yo me quiero... la respiración son 2 fases, inhalación y exhalación. Y el yoga tenemos exhalación y retención sin aire o pausa sin aire, inhalación o pausa con aire. La exhalación estimula el parasimpático. Si la freno, si la pauso sin aire, se potencia esa exhalación. O sea, que activo mejor el sistema parasimpático. Y si inhalo, la inhalación me despierta. Y si sostengo con pulmones llenos, activo más el sistema parasimpático. Bien. Si alguien se desmaya, le tengo que decir que inhale profundo y retenga con aire,
para despertarse. Pero si estoy muy activo y muy alterado, voy a exhalar y voy a hacer más larga mi exhalación y hasta una pausa sin aire. Marce, bueno, consultarte, yo dentro de mi experiencia en lo personal, cuando voy a una clase de yoga, por el síntoma del bostezo, que es lo que me pasa, si es algo común en una clase, cuando lo estás dando, el significado de ese bostezo y si hay algún otro síntomas también que podemos mencionar. Es muy bueno que la gente bostece en la práctica. Bien. Los profesores nunca nos tomamos a mal los bostezos, salvo que el profesor no sepa que es una reacción justamente de liberación. De hecho, la práctica se entiende como una práctica liberadora. Entonces, se tiene que liberar la tensión. También se liberan músculos de la cara, el nervio vago, es uno de los que hoy en día está un poco de moda y se escucha, que es muy bueno bostezar, inclusive tratar de provocarlo para que se afloje la musculatura de la base del occipital, del maxilar, y que justamente esa relajación llegue al estómago por todo este recorrido, en este caso del nervio vago. Pero en sí mismo son liberaciones que la práctica te ayuda a tener, como los lagrimales, lagrimear, no por estar llorando, quizás sí también una emoción pueda liberarse y llorar por una emoción, pero también uno puede lagrimear porque se está liberando el cuerpo, los fluidos del cuerpo van a estar haciendo otros movimientos. Se transpira a veces de otra manera, uno se reconoce transpirando de otra manera. Okay. Me pasaba de chica que yo siempre fui de transpirar poco y hacer mucho deporte, y en yoga me transpiraba la cabeza tremendamente, y yo digo, ¿qué es esto? Porque nunca me había pasado, y quizás era algo que tenía que liberar, tensión mental, tensión física craneal quizás. Así que la liberación es muy bienvenida en la práctica, por eso uno se relaja tanto, y bueno, bienvenido al bostezo. Bien, y en el caso ahí estamos hablando de la relajación. Uno está muy relajado y entra en un estado donde te quedas dormido. También como el significado o la importancia, como decirle que no se está perdiendo de nada, sino es como que su propio cuerpo lo llevó a eso. Lo necesita. Sí, ¿no? En la práctica existe el Yoga Nidra, que quizás lo han escuchado, que es un estado intermedio, que yo creo que siempre les digo a los alumnos, porque a veces me dicen, uy, me dormí. Digo, no, si volviste cuando yo les dije que vuelvan o que inhalen profundo luego de la relajación y escucharon inhalen profundo, es que no estaban dormidos. Están en un estado de nidra, un estado intermedio, ¿sí? Que más allá de hacer todos los pasos del nidra, porque tiene una fórmula el nidra para desarrollar, uno queda en ese estado intermedio, que es fantástico, porque es un momento en el que uno encuentra un equilibrio y es un estado muy creativo. El nidra a veces se usa hasta para crear o para que una persona aprenda algo. Muchas veces puede pasar, que es muy común que nos pase cuando nos vamos a dormir, cuando nos disponemos a dormir pero no estamos del todo dormidos, que se nos ocurre algo fantástico o resolvemos un problema que quizás lo teníamos ahí en stand-by porque este tema en un momento lo resuelvo y me estoy por dormir y me llega la respuesta. Es ese estado nidra que a veces se produce en la práctica. Bien. A veces también puede necesitar solo dormir profundamente, y el mantra final de la práctica siempre es una buena herramienta para que esa persona escuche que estamos terminando y que ya se puede sentar para la meditación. Bueno, y te pregunto, vos das las clases de yoga siendo profesor y todo, pero ¿te haces auto-yoga? Sí, hago prácticas sola, intuitivas, y muchas veces tomo prácticas. ¿Sí? Bien. Si la necesito, realmente para hacerlas totalmente solas, una práctica de asana, de pranayama, por ejemplo, y dhyana y meditación, la puedo hacer cuando la necesito y lo siento intuitivamente que lo puedo hacer yo para mí. Me gusta
seguir a que alguien me dirija, como ponerme ahí a servicio de quien me quiera dirigir la práctica, y por eso tomo prácticas con distintas profesoras. También hago Qigong de vez en cuando, no soy muy regular, pero son prácticas que se integran muy bien y que trabajan en una única dirección. ¿Y cuánto es lo que se recomienda a las personas que quieren hacer yoga? Si lo aconsejable es una vez por semana, cada cuánto. La verdad, lo mismo pasa con la duración. Yo no concibo una práctica, por ejemplo, de yoga de 1 hora, a veces me parece muy corta, como que no podemos entrar y sostener lo que necesitamos. Pero es algo que me pasa a mí, sí, quizás porque cuando comencé empecé con 2 horas. Y está esta cosa express del día a día, de hoy en día, que las personas tienen que ir a su trabajo y hacer sus cosas. Lo mismo con la cantidad de días. Antes no concebíamos que sean menos de 2, y hoy en día la mayoría de la gente hace 1 vez a la semana. Quizás porque también hace otro tipo de prácticas, prácticas de rehabilitación en un lado, osteopatía. Se buscan como, hay muchas herramientas hoy puestas en beneficio de la necesidad que uno tiene. Bien. Si se hiciera 2 veces a la semana, mínimo sería para mí lo ideal. Se podría hacer todos los días. Bien. Y la clase de yoga para chicos, creo que debe ser algo diferente a una clase dinámica para adultos. Sí. Para que nos comentes cómo es. Ahora lo estamos dando, en este caso, con mi hermana hacíamos una formación de yoga y Qigong para niños. En realidad lo que hacíamos es formar a los docentes, ¿sí? Para que los docentes puedan ir llevando herramientas a distintos ámbitos. A veces hoy en día en las escuelas de yoga, en las escuelas comunes, en las escuelas hay 1 hora de yoga. A veces se contratan profesoras para que tengan un ratito de práctica, y a nosotros nos interesaba mucho. De hecho, fuimos a escuelas muchos años a dar práctica. También fuimos a hogares convivenciales a dar prácticas a los niños que vivían allí. Y sí, la práctica es totalmente distinta, ¿sí? El niño necesita primero tener otro ritmo, otra escucha. El niño es intuitivo, es algo que nosotros perdemos. Entonces, como profesora, uno va a ver qué es lo que necesita y lo que propone ese niño ese día para usar las herramientas. Usamos mucho material, usamos cartas, usamos dibujos, se hacen secuencias, y la verdad que hemos tenido unas experiencias maravillosas, porque la mayoría de los niños a los que traen a yoga son hiperactivos. Y los hiperactivos son los más creativos. El tema es que no tienen un lugar de escape. O sea, esa creatividad no tiene un lugar donde expresarse. Entonces, donde uno le da ese lugar para expresarse, el que es hiperactivo ya está creando algo. Cuando dábamos clase nos armaban unas series, unas secuencias de animales, de posturas. Las posturas a veces tienen nombres de animales, representan cosas, objetos, naturaleza, y cuando le enseñábamos eso en base a una emoción, ellos iban creando sus propias series y después nos las mostraban. Bueno, se jugaba, se mantraba, se usa el mantra mucho en los niños. El mantra quiere decir, man es mente, y tra viene de tráyate, que es como dirección. Bien. Entonces yo le doy la dirección a mi mente. Entonces el mantra lo que hace es eso, tanto para un adulto como para un niño. En un niño empezás a mantrar y se van acercando solitos a seguir ese ritmo, ese mantra que tiene. Los mantras casi siempre son en sánscrito, no siempre, pero tienen un rítmico, una métrica, en el cual algo se va ordenando, y la que se va ordenando es la mente. Entonces, cuando la mente también se acalla, las emociones se disipan, el cuerpo se relaja, y bueno, era una hermosa estrategia con los niños, que hoy en día lo practicamos con los grandes. Ok. Bueno, Marcia, ahora sí,
para que nos comentes un poco de cómo es la formación. Ujú. Sí, estamos con la formación que le denominamos yoga como escuela, porque le queremos dar una vuelta. La escuela a veces, esta escuela o aquella escuela, nos separa un poco. Creemos que en la vida es una escuela, entonces el yoga en la vida es una escuela, es algo que se aprende constantemente. Yo no paro de estudiar, ni creo que lo deje de hacer. Entonces tenemos unas formaciones donde integramos el Ayurveda, ¿sí? Okay. Quienes conocen el Ayurveda conocen que hay médicos, ¿sí? que llevan el Ayurveda a la vida de las personas, tratando de tener ese equilibrio de la salud, pero en este caso, en nuestra formación, lo que hacemos es tratar de entender desde la ciencia del Samkhya, que es una corriente del pensamiento de la parte metafísica, ¿sí? de las verdades universales, si se quieren, vistas desde la India. El Ayurveda nos ayuda a comprendernos nosotros en esta naturaleza, en este universo. Por ejemplo, entender que estamos compuestos por los 5 elementos, que esos elementos se rigen por determinadas fuerzas que se llaman guna, y que este conocimiento hace que nuestra práctica diaria de yoga, cuando voy y la tomo, esté muy en sintonía con la naturaleza. No es lo mismo una práctica en verano que en invierno. No es lo mismo una práctica a la mañana que a la tarde, si hace frío, si hace calor. No es lo mismo la práctica para mí que para vos. Bien. Entonces, cuando entendemos el Ayurveda, podemos darle una orientación muy valiosa a esa práctica. Entonces, lo que hacemos es combinar un poco el Ayurveda con nuestra práctica sin meternos en los casos médicos, ¿sí? En este caso, que trata la Ayurveda y que cada persona tiene que ir a un médico Ayurveda. Bueno. Sí, nosotros podemos tener en cuenta qué tipo de dolencia tiene. Si es una dolencia ósea, si es una dolencia muscular, si tiene que ver con una alergia. Entonces nosotros podemos interpretar qué es lo que está pasando y qué herramientas tenemos en la práctica para ayudar a esa persona a encontrar su equilibrio. Okay. Las formaciones son de 2 años. Estamos en convenio con Ananda Chivilcoy, que es una escuela de yoga ayurveda que nos certifica de manera local y certificación internacional. Bueno, el primer año es un año de autoconocimiento, de entrenamiento personal. ¿Es siempre presencial o también puede ser presencial. Vía remota, o sea, virtual? Es presencial. Nosotros sí grabamos cada una de esas jornadas. Bien. Para que si la persona que viene presencialmente pierde o no puede venir, no puede acercarse, sí, tiene la grabación de ese día. Bueno. No es una práctica, no es una formación específicamente online. Okay. Usamos la herramienta para que nadie se pierda, si se tiene que ir de vacaciones, si está enfermo o lo que sea, esa jornada intensiva de 5 horas que hacemos los domingos, segundos y terceros domingos de cada mes. Bien. Acá en Citibel. Bueno. En Espacio Molière en este momento. Y bueno, pueden comunicarse las personas que tengan ganas. Hace rato que teníamos ganas de estar en Citibel, estábamos siempre en La Plata. Y este primer año nos certifica, este primer año es de un entrenamiento personal para que el segundo año nos introduzcamos al poder compartir lo que vamos aprendiendo y experimentando. Bien. Y poder crear las prácticas y diseñar prácticas de a poquito. Luego de ese segundo año ofrecemos un perfeccionamiento que tiene que ver más con lo biomecánico, pero a través de todos los cuerpos, no solo viendo el cuerpo físico, sino también yendo hacia la parte energética y emocional. Hoy todo el mundo conoce los chakras, conoce que rige cada emoción. Sí. Entonces tratamos de hacer como
un perfeccionamiento global de los que nos haya quedado pendiente en el profesorado, porque es mucha información, y para nutrirnos un poquitito más de lo que una persona puede necesitar cuando viene con un diagnóstico. Inclusive tratamos de entender los diagnósticos, de saber de patología, Bien. como para no asustarnos cuando vienen esas patologías raras que no las comprendemos, saber de qué se trata, estudiar sobre ellas y que cada persona que venga con una lesión, con una problemática, se sienta cómoda y tenga un buen resultado. No, la verdad que re bien, re lindo y súper completo. Completo. Y hacerle mención también a todas esas personas que están en la formación de yoga, que quieren y que lo ven para el día de mañana ofrecerlo a la sociedad, pero no se animan. También está por parte del acompañamiento, ¿no? Sí, la práctica y la formación en realidad puede ser para uno mismo. Bien. ¿Sí? Es un profesorado de yoga y ayurveda. Como te expliqué, la ayurveda es como la guía hacia dónde va a ir la práctica de yoga. Después, si cada persona, una vez que tiene sus propias herramientas, las quiere compartir, se hace el profesorado y se profundiza. Bueno, Marce, haciéndote dos preguntas en lo personal hacia vos. ¿Qué le dirías a Marcela años atrás, cuando comenzaba todo esto, que estaba en otro trabajo, apareció yoga, que después toda tu vida te está dedicando a esta práctica? ¿Y qué le dirías a Marcela en la actualidad? Que tenga paciencia, que iba a llegar el momento de hacer exactamente lo que uno sentía. ¿Sí? No siempre uno puede hacer enseguida lo que siente, pero creo que sí, que sea paciente, que todo se iba a dar como lo necesitaba. Ok. ¿Y a una Marcela actual, al día de hoy? También paciencia, que todo se sigue dando lindo. Realmente creo que estoy rodeada de personas muy hermosas en este camino y en esta... Porque no deja de ser una profesión en algún punto, ¿no? Uno trabaja para esto, se abastece de esto, vive de esto, vive en el sentido energético. Sí, es tu energía, tu vibración, tu frecuencia, todo. Sí, la vida misma. Realmente se van encontrando muchas cosas valiosas, como este mismo espacio, como Bien. para compartir. Bueno, muchas gracias. Y bueno, cuanto a alguien le resuena esto, se acerca, y el que no le resuena lo dejas ir, y tener esa liviandad para vivir se practica todos los días. Eso es lo que me digo yo todos los días. ¿Está bien? ¿Sí? Frená en algún momento, conectá con el vacío y confía. Eso me lo digo todos los días, porque si no, todo lo que va pasando a tu alrededor te lleva puesto. Y como que nubla mucho la realidad. Son muchas cosas por las que estamos atravesados y uno tiene que seguir conectado con lo que siente internamente, no perder esa brújula interna. Bien. No, y la importancia de lo que dijiste de oír ese vacío, ser consciente, atravesarlo, vivirlo. ¿Verdad? En ese vacío, que a veces las palabras nuestras, digo porque en sánscrito a veces suenan más lindas, y cuando las traducís dices, qué duro que es esta traducción. Pero en realidad es lo que significa. Uno cuando habla de vacío, habla de algo que no tiene nada, y es el lugar de mayor descanso. Es el lugar donde, si no hay vacío, no va a entrar algo nuevo, creativo. Necesitamos vacío para crear. Son esos estados justamente de meditación donde uno no juzga, si bien a veces hay pensamiento, crea el vacío por no juzgar, ni bueno ni malo, y en ese vacío uno tiene mucha paz, recobra su energía. Bien. Se restablece. ¿Y la importancia de la fe en las personas y en tu vida, por tu camino también? Sí, la palabra fe siempre se vio teñida por una cuestión muy católica, ¿no? En la vida de los que hemos pasado por escuelas católicas. Pero yo creo que la fe tiene mucho que ver con algo espontáneo, totalmente espontáneo, intuitivo.
Para mí Ok. eso es la fe, de saber y de darse cuenta cuando uno indaga en sí mismo y en las cosas que están pasando, que todo se va a dar bien y que por algo es buscarle esa forma calma de ver las cosas. Bien. Bueno, Marcela, ahora sí, vamos a dar de tus vías de contacto, cómo la gente se puede contactar a vos, redes sociales, número de teléfono, todo lo que quieras decir. Bien. En Instagram, bueno, ahí no estoy yo sola, somos varios profes en Yoga como Escuela. Bueno, nos pueden contactar por ahí, tenemos varios videos, nos gusta compartir videos reales de cómo es nuestra formación, quiénes son los profesores que la dan. Hay muchos profesores que trabajan conmigo: Walter, Lara, Juli, Laura, Gla, mi hermana. Un saludo muy grande para ellos. Marcela es la hermana de Gladys, también ella estuvo presente en un podcast que hicimos, así que mandarle un saludo muy grande. Un saludo, sí. Y bueno, Yoga como Escuela lo hacemos todos, también se va incorporando a veces gente. Cada uno de esos profesores han estudiado particularmente, algunos son profes de educación física, otros han estudiado biología, medicina, entonces van tomando de estas formaciones que vamos dando algunas partes interesantes de la formación. Tenemos, bueno, mi celular, mi teléfono, 221-538-3930. Y hay un YouTube que creo que es Marcela Roldán Frieiro, o @Marcela Roldán Frieiro, me pueden encontrar en Bien. varias otras plataformas. Marce, y vos estabas en La Plata y en Citibel, si querés decirle los lugares, las direcciones. Sí, en La Plata estoy en Anandaom, en 47, 2 y 3, los martes y viernes. En el año vamos cambiando un poco el horario, ahora durante febrero estamos 19 horas, y también digo estamos porque está la profesora Celidet, que muchas veces los viernes, que este año me está acompañando. Dije 47, 2 y 3, número 391. Y en Citibel estoy los lunes a las 15:30 dando una práctica al aire libre en un espacio que le denominamos Briksha, que quiere decir árbol, que es un espacio de práctica bajo los árboles, en 467, 136 y 138. Y en Molière, en espacio Molière, 15A, 464 y 465, creo que es 826. Voy a estar los miércoles a las 16:30. Y aprovecho que ahora el 21 y el 28 de este mes voy a dar 2 clases especiales donde también se va a hablar un poquito de la formación. Son esos días, sábados 21 y 28, de 9:30 a 11 horas. Tiene un valor muy accesible, la práctica de 1:30 para que quieran venir. Y algo que siempre recalco y me gusta recalcar, así en las formaciones como en la práctica, que nadie se quede fuera por lo económico. Bien. Que lo que nosotros proponemos en cuanto a costo es para ese intercambio, porque vivimos de esto, pero que si las personas no llegan a poder pagar la cuota que nosotros proponemos, estamos abiertos a escuchar qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden pagar, o inclusive si es necesario venir de manera gratuita, no hay ningún tipo de problema. Qué lindo. Bueno, ya saben, ahora en el mes de febrero. Bueno, Marce, agradecerte, gracias por estar acá, un placer enorme. El placer mío. Agradecer a toda la audiencia de Chino Magia. Decirle que el canal son podcasts holísticos espirituales, elevando el nivel de conciencia, que es totalmente gratuito, que nos pueden acompañar suscribiéndose. Y también en lo personal lo que hago es una terapia de sanación que se llama Charlas del Alma. Si están interesados me pueden escribir por Instagram, ahí están todos los datos. El Instagram es @chinomagia. Mandarles un saludo muy grande y nos vemos en otro episodio del canal. Saludos.